Bueno, buenas noches. De nueva cuenta, estaba revisando, no se grabó en su momento la sesión. Voy a estarla haciendo la grabación para estarla subiendo de esta sesión, de esta videoconferencia. Me permito presentarme. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz. Soy licenciado en Derecho, maestro en Derecho Civil, en Derecho Constitucional y Administrativo. Y bueno, pues he colaborado en la iniciativa privada como asesor jurídico de el rector, en Universidad La Salle, Bajío. He trabajado pues también en la Universidad de Guanajuato, en la UVEG, y también como abogado general pues de la Universidad La Salle. Y también he colaborado pues en el sector público como asesor jurídico con tres gobernadores, como secretario técnico del gobernador y como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, pues soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional. En este módulo de Derecho Constitucional, pues está dividido en varios módulos, en varias lecciones, varios temas. Precisamente lo que se busca en este módulo es que conozcan la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano, conocer cómo se integra, cómo se designan y cuáles son las facultades de los órganos de la federación. Dentro de las competencias profesionales es que ustedes conozcan la organización social, cómo está sistematizado y cómo se interpreta todos los ordenamientos previstos en la propia Constitución. Dentro del aprendizaje esperado, pues es que ustedes conozcan el concepto de derecho constitucional, su origen y el contexto, lo que es el proceso de reforma a la Constitución, lo que se refiere a los derechos humanos que están consignados del artículo primero al artículo 29 de la Constitución, así como también las particularidades y actividades que ejercen los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que están a partir del artículo 29 constitucionales y a partir del artículo 30. Las funciones, atribuciones y la estructura del Estado, y también, pues, cuáles son los mecanismos de control constitucional y, entre otras cosas, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, entre otras cosas. Es importante mencionar, pues, que este módulo tiene un enfoque de trabajo en tres unidades. Cada una de estas unidades está organizada a través de lecciones y estas lecciones se evalúan a través de retos. Tiene una duración total este módulo de 3 y media semanas, es decir, 24 días naturales, y lo que se pide es que tengan pues un esquema de trabajo de 2 y media horas diarias para que puedan estar haciendo un buen rendimiento de sus actividades. Ahí se establece cuál es la rúbrica, cuáles son los criterios de evaluación de cada uno de los retos. Al finalizar pues el módulo, se realiza una autoevaluación sobre el desempeño que también les asigna puntaje. Y conviene precisar que está el esquema del formato APA para que estén realizando sus trabajos, sus módulos. Bueno, pues directamente este módulo que funciona a través de tres unidades, que funciona a través de lecciones y retos. Particularmente en la unidad uno encontramos lo que se refiere a la lección uno a la lección 6. En la lección uno y lección 2 son evaluadas con el reto uno, en donde se hace un cuestionario que hay que irlo respondiendo sobre el reto uno, cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos. Se hace un análisis de lo que es la Constitución mexicana y la supremacía constitucional. Aquí se hace un análisis, una retrospectiva, una introspección sobre lo que son los tipos de constituciones que existen. Hay distintos tipos de constituciones, unas codificadas, unas no codificadas o dispersas, y de acuerdo con su formulación jurídica, algunas con una ideología o pragmáticas, algunas de manera material o real y otras de manera formal. Y bueno, pues son algunas escritas, algunas que son de manera positivas u otras no escritas o consuetudinarias, es decir, en base a la costumbre. En México, pues hemos tenido varias constituciones. Tenemos la Constitución Española de Cádiz de 1812, tenemos los Sentimientos de la Nación que suscribe don José María Morelos y Pavón,
tenemos la Constitución de Apatzingán, la Constitución Federal de 1824, que es propiamente la que tiene ya el primer estado, ya propiamente el Estado mexicano, las 7 leyes constitucionales del 36, las bases orgánicas del 43, hay otra que es el Acta Constitutiva y la Reforma del 47 y la Constitución Federal de 1857. Tenemos también la actual Constitución Política de los Socios Mexicanos de 1917. Entre otras cosas, ahí vamos a encontrar algunos otros aspectos muy importantes dentro de la Constitución, que la Constitución pues tiene su parte dogmática, que es del primer artículo al 29 de la Constitución, y la parte orgánica, que es del artículo 30 al 136, que nos habla de la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Nuestra Constitución se integra por 9 títulos, en donde el primer título pues no tiene nombre, pero regula los derechos humanos. Nos habla también de cómo se adquiere la nacionalidad, cómo se adquiere la ciudadanía y nos habla acerca de los extranjeros. Nos habla pues de los derechos y obligaciones, tanto de los nacionales como los ciudadanos, como los extranjeros. El título segundo nos habla de las formas de gobierno, donde podemos definir que México es una república representativa, democrática, laica y federal. En ese título segundo nos habla pues el artículo 39 de la Constitución, que nos dice de la soberanía. La soberanía nacional reside de manera originaria y esencialmente en el pueblo, y el pueblo tiene todo derecho, el inalienable, en todo momento, el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. El título tercero nos habla de la división de poderes y la regulación de estos. Nos habla de que existen 3 órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Dentro del nivel federal o el ámbito federal tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. A nivel estatal también tenemos un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Y a nivel municipal no hay división de poderes, es un solo poder, que es el ayuntamiento como tal. El título cuarto nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos y las faltas administrativas graves o hechos de corrupción, y nos habla también del patrimonio del Estado. El título quinto nos habla de los estados de la Federación y de la Ciudad de México. El título sexto nos habla del trabajo y de la previsión social. El título séptimo nos habla de las prevenciones generales. El título octavo nos habla de las reformas a la Constitución. El título noveno nos habla de la inviolabilidad de la Constitución. Eso viene en el artículo 136 y las reformas en el artículo 135 constitucional. Directamente, pues, en el reto 2 nos habla del constituyente permanente. El constituyente permanente, entre otras cosas, nos habla de un poder que es el que permite que se creen los ordenamientos normativos, lo que es los textos normativos propiamente, ¿sí? De tal suerte que tenemos las leyes ordinarias, las leyes federales, pero también tenemos la Constitución. Entonces, el poder legislativo, ¿sí? Realiza las reformas o crea las leyes, ¿sí? De tal suerte que en este tenor tenemos 2 cámaras: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, junto con el presidente de la República, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, que también puede estar haciendo propuestas en el ramo de sus atribuciones, como aquí en el Estado, particularmente. Lo cierto es que lo que sí tienen la posibilidad es de presentar iniciativas de ley los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Pero bueno, las fases del procedimiento legislativo, del proceso legislativo, inicia con una iniciativa, una discusión, una aprobación, una sanción, una publicación, una promulgación y la iniciación de la vigencia. La iniciativa es el derecho que tienen de presentar una propuesta de ley o de modificación a la Constitución. Viene su radicación en una Cámara de Origen y una Cámara de Revisora, que puede ser la de Diputados y la de Senadores. Hay ciertas
características, ciertos temas que deben de presentarse directamente en materia de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Algunos dirían de política de derecho internacional en el Senado de la República y de derecho nacional en la Cámara de Diputados. Pero bueno, es algo más amplio que esto. Viene la discusión, viene la aprobación en ambas cámaras. Si es una aprobación de una ley ordinaria o ley federal, debe ser una aprobación por la mayoría simple. Pero si es una aprobación a una constitución, a una reforma constitucional, debe ser una votación calificada con el voto de las 2/3 partes de ambas cámaras. Aprobación viene la sanción, viene la promulgación y la iniciación de la vigencia. Cuando es reforma constitucional, se requiere de manera adicional que, entre otras cosas, se haga precisamente la aprobación por la mayoría de los congresos de los estados y de la Ciudad de México, la mayoría de ellos. Es decir, si son 31 y la Ciudad de México 32, entonces con 17 congresos estatales, con eso estaría aprobándose en el constituyente permanente, ¿sí? Eso es en el reto 2, que nos habla pues del poder constituyente. Deben de ubicar también una reforma reciente que se haya hecho a la Constitución. Viene otro que es el reto 3, el caso Marbury contra Madison. El reto 3 que nos habla del caso Marbury contra Madison, entre otras cosas, nos habla de la supremacía constitucional. Nos habla pues de el constituyente original y permanente y bueno, pues el caso relacionado con impacto en México, que es el caso Marbury contra Madison, donde precisamente nos hace una relatoría en donde si bien no resuelven el fondo o el tema, sí hay un pronunciamiento porque podemos encontrar diversos ordenamientos normativos y entre ellos podemos decir cuál tiene una mayor jerarquía o cómo está la supremacía de los textos normativos. Y lo cierto es que la Constitución tiene una supremacía. Y si un texto derivado de la Constitución llega a contradecir o contravenir lo previsto en la Constitución, pues está afectado precisamente de esa validez, de esa legalidad, porque no está en armonía o no está en consonancia con el texto constitucional. Y la que vale o la que prevalece es el texto de la propia Constitución, entre otras cosas. Y también se establece quiénes tienen el derecho para interpretar temas de legalidad, temas de constitucionalidad, temas de fondo. El reto 4 nos habla de los derechos humanos y de la Constitución. En cuanto a los derechos humanos y la Constitución, lo que se pide es que se ubique una nota, se ubique una noticia preferentemente reciente, en donde se ubique un tema, por ejemplo, derechos de la mujer, del tema de la prisión preventiva oficiosa, tema de la Guardia Nacional, tema del derecho a la vida, el tema del aborto, tema de migración, cualquier tema en donde haya intervenido el Poder Judicial y hayan intervenido y hayan revisado incluso si tiene aplicación a ordenamientos internacionales para buscar que prevalezca el derecho humano por encima de el actuar de la autoridad que puede estar violando esos derechos humanos. Entonces es importante que revisen una nota y que lo puedan analizar a través de ese control constitucional. Hay otro tema que es el reto 5, que es la división de poderes, en donde nos habla pues un desglose de los 3 ámbitos de gobierno y los 3 poderes que integran el Estado mexicano. En ese sentido, en este tenor, entre otras cosas, pues encontramos a nivel federal que existe una división de poderes. Bueno, existen 3 órdenes o 3 niveles de poder, el federal, el estatal y el municipal. A nivel federal hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. A nivel federal, el presidente de la República o presidenta de la República encabeza el poder ejecutivo. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, 35 años, dura 6 años en el cargo, entra en el cargo el 1 de octubre, dura 6 años. Si hay una falta no mayor de 60 días, pues de manera provisional entra el secretario de Gobernación. Si la falta del presidente se da en los 2 primeros años, se nombra un presidente interino que convoca elecciones dentro de los 7 a los 9 meses siguientes. Si la falta ocurre en los últimos 4 años, se nombra un presidente sustituto que será quien concluirá el sexenio. Si hay una revocación del mandato, pues de manera provisional, el presidente del Congreso estaría 30 días
y se determinaría si la falta ocurre dentro de los 2 primeros años o en los últimos 4 años. Si no se presenta a ocupar el cargo el 1 de octubre, pues se nombra un presidente provisional y el presidente de la Cámara de Senadores lo hará durante 30 días y se estaría convocando a elecciones dentro de los 7 a 9 meses siguientes. El presidente de la República, que es el Poder Ejecutivo, es el titular de la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal lo encabezan las secretarías de Estado. Para ser titular de la Secretaría de Estado se requiere tener 25 años cumplidos y pueden ser, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Hacienda y Crédito Público, de el Bienestar, de Medio Ambiente, de Energía, de Economía, Cultura, Turismo, etcétera. Dentro de cada una de las secretarías, pues lo encabeza un secretario, su jefe de oficina, su titular de asuntos jurídicos, su órgano interno de control, su director de comunicación social y de transparencia, y debajo de el secretario, pues están los subsecretarios, los directores generales, directores de área, los coordinadores y los jefes administrativos. Todo esto forma parte de la burocracia, lo que es el servicio público. Entonces, eso es la administración pública centralizada. Frente a la administración pública centralizada también encontramos la administración pública descentralizada o también conocida como paraestatal. Esa administración pública descentralizada o paraestatal, pues están sectorizadas a cada una de las secretarías o de las dependencias, dependiendo de la materia. Por ejemplo, el IMSS y el ISSSTE está sectorizada a la Secretaría de Salud, la Comisión Federal de Electricidad está sectorizada a la Secretaría de Energía, y así también, pues, hay empresas, pues, de participación estatal, fideicomisos, PMX son empresas o bien descentralizadas o paraestatales. Quien está a la cabeza de cada una de estas, pues es un consejo directivo y un director general. A diferencia que en una centralizada está un secretario, en las descentralizadas está un consejo directivo y un director general. Entonces, el Poder Ejecutivo, que es titular de la Administración Pública Federal, centralizada y descentralizada, ¿sí? Lo que es el gabinete legal y ampliado. También está el Poder Legislativo a nivel federal, que es el Congreso General. El Congreso General es Congreso bicameral, son 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Para ser diputado se requiere tener 18 años cumplidos y hay 500 diputados. De esos 500, 300 se eligen por el principio de mayoría relativa, es decir, en 300 distritos electorales uninominales. El territorio nacional se divide en 300 espacios geográficos y en cada uno de ellos se elige una fórmula, propietario y suplente. Los 200 restantes son de representación proporcional y entonces esos se eligen en base al porcentaje de voto que haya obtenido cada uno de los partidos políticos. El territorio nacional se divide en 5 espacios geográficos que se le conoce como circunscripciones plurinominales. Esas circunscripciones plurinominales, en cada una de esas 5 se eligen a 40 diputados, 40 fórmulas, propietarios y suplentes. Y la Cámara de Senadores se integra por 128 senadores, de los cuales son 64 senadores de mayoría. El partido político que gana en ese estado mete 2 senadores, mete 2 fórmulas, su propietario y su suplente. El partido político que queda en segundo lugar mete un senador, a eso se les conoce como senadores de primera minoría, y a los que no meten senadores ni por mayoría ni por primera minoría, pero obtuvieron una votación, tienen derecho a tener senadores de representación proporcional o también llamados senadores plurinominales, y hay una sola circunscripción en donde se hace la distribución en base al porcentaje de votación que obtuvieron. Para ser senador se requiere, pues, tener por lo menos 25 años. No se requiere una formación académica. Casi, casi dicen, bueno, pues de preferencia que sepan leer y escribir. Pero bueno, pues se eligen los mejores perfiles. Esa es la intención. Entonces son 500 diputados, 128 senadores. Entran en funciones el 1 de septiembre, y bueno, pues se da la reelección. Los senadores pueden reelegirse por 2 periodos y los diputados hasta 4 periodos consecutivos. Los periodos ordinarios de sesiones, el primer periodo comienza el 1 de septiembre y termina el 15 de diciembre. Y si es año en donde tomó posesión el presidente de la República,
El periodo se alarga hasta el 31 de diciembre. El segundo periodo ordinario de sesiones va del 1 de febrero al 30 de abril. Y está también la comisión permanente, que es cuando no están sesionando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y se integra por 37 legisladores, 19 diputados y 18 senadores de la República. ¿Cuál es la diferencia entre un diputado y un senador? Los diputados representan a la soberanía, representan a la población propiamente dicha, y los senadores representan al pacto federal, representan a las entidades federativas. ¿Cómo trabajan pues los diputados y senadores? Pues hay una mesa directiva en cada una de las cámaras, un presidente, vicepresidentes, un secretario general del Congreso, de los grupos parlamentarios y una junta de coordinación política. Los líderes de cada grupo parlamentario forman parte de la junta de coordinación política y se organizan con base en la experiencia o en la formación académica que tengan cada uno de los legisladores. Hay 43 comisiones legislativas ordinarias, y en cada una de ellas, bueno, pues hay un presidente, hay secretarios y hay vocales. Eso es en el Poder Legislativo Federal. El Poder Judicial Federal lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11 ministros que funcionan en pleno y en salas, y 35 años cumplidos. Vale la pena mencionar que en la reforma judicial pasa de 11 a 9 ministros y ya no va a funcionar en pleno y en sala, sino va a haber una función en pleno propiamente dicha. Está también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene una sala superior en la Ciudad de México y 5 salas regionales, en base a cada una de las 5 circunscripciones. Hay plenos regionales, están los tribunales colegiados de circuito, donde son 3 magistrados en cada tribunal colegiado, están los tribunales colegiados de apelación, están los juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal, que se modifica precisamente por tribunales o consejos de disciplina judicial que van a sancionar precisamente que no haya celeridad o bien que haya una denuncia en contra de un juzgador federal. Hay jueces de control, hay tribunales de enjuiciamiento, hay tribunales de alzada, y una administración pues del centro, dentro del Consejo de la Judicatura Federal. Hay visitadurías que se encargan pues de revisar que todo funcione de manera adecuada. En el Poder Legislativo hay distritos electorales, en el Poder Judicial hay circuitos judiciales. Vale la pena mencionar que ese modelo de división de poderes que se tiene a nivel federal también se tiene a nivel estatal o nivel local. Lo encabeza el Poder Ejecutivo, el gobernador, 35 años cumplidos. En el caso de Guanajuato, entra en funciones el 26 de septiembre, dura 6 años. Y el gobernador del estado es el titular de la administración pública estatal, que también se encabeza pues por el Gabinete Legal y Empleado, que es la administración pública centralizada, y la administración pública descentralizada. La administración pública centralizada, que es el Gabinete Legal, la encabeza pues el secretario de Gobernación, la Secretaría de Finanzas, Desarrollo Agroalimentario, Secretaría de Turismo, Educación, Salud, Desarrollo Económico, etcétera. Y las descentralizadas, pues es el gabinete ampliado, lo que es el DIF, el IMU, el INAEVA, el IECA, la Comisión Estatal, el INGUDIS, el ISEC, etcétera. Vale la pena mencionar que también como a nivel federal el presidente de la República, también puede haber gobernadores interinos cuando será una nulidad de la elección, cuando hay un empate en la elección, cuando no tome posesión o cuando la ocurre una falta definitiva en los 3 primeros años, hay un gobernador interino y hay un gobernador sustituto cuando la falta ocurre en los 3 últimos años. Y en caso de que se dé la falta hasta por 90 días, el secretario de gobierno asume la gubernatura hasta por 90 días. Ese es en el caso del poder ejecutivo del Estado. El poder legislativo del Estado lo encabeza el Congreso del Estado. En este caso particular, el Congreso del Estado de Guanajuato se integra por 36 diputados, de los cuales 22 diputados son de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. 22 electos en 22 distritos electorales uninominales y 14 de representación proporcional. También funcionan pues en comisiones, hay una organización dentro del Poder Judicial en el Estado. El Poder Legislativo, perdón. El Poder Judicial en el Estado de Guanajuato lo encabeza el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Tiene un presidente,
tiene 10 salas civiles y 10 salas penales. También, con la reforma del Poder Judicial, tanto el Poder Judicial Federal como el Poder Judicial del Estado van a ser electos en las urnas, mediante el voto popular libre, secreto y directo. Cuenta también con un consejo del Poder Judicial, tiene juzgados de segunda instancia, juzgados menores civiles, juzgados menores mixtos, juzgados de extinción de dominio, de oralidad mercantil, juzgados orales familiares, juzgados orales laborales, juzgados de segunda instancia penal, juzgados penales de partido, juzgados mixtos, juzgados de oralidad penal, juzgados de ejecución, juzgados de, valga la redundancia o la expresión, de justicia para los adolescentes, impugnación para los adolescentes, oralidad para los adolescentes, y bueno, también está la justicia alternativa. Esto es dentro del Poder Judicial del Estado, en este caso, bueno, pues de Guanajuato. Y a nivel municipal no hay una división de poderes, hay un solo poder que se llama ayuntamiento. En el caso particular del Estado de Guanajuato, tiene el presidente municipal o presidenta municipal, hay síndicos o síndicos y regidores. En el caso de Guanajuato hay 8, 10 o 12 regidores, dependiendo pues de la población. Por ejemplo, en el estado de Guanajuato tiene 12 regidores, el municipio de León, Irapuato, Celaya, Salamanca y Guanajuato Capital y Acámbaro. Y ya después otros municipios tienen 10 regidores y otros 8 regidores. Y estos representan pues al porcentaje de votación. Tanto presidente municipal como síndico son electos por mayoría relativa y los regidores son electos por el principio de representación proporcional. Esto es en el reto 5 que nos habla pues de la división de poderes y nos habla pues de un cuestionario. Y bueno, para ir concluyendo, nos habla pues el reto 6 que nos habla de la inconstitucionalidad y la controversia. Nos habla pues del control de la constitucionalidad, nos habla de figuras respecto al control de la constitucionalidad, un régimen económico en México y un régimen de partidos, y nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos. En este reto 6, entre otras cosas, nos habla de una acción inconstitucional en materia de remuneraciones de los servidores públicos, donde hay que hacer una lectura de ciertas páginas de esa acción de inconstitucionalidad y es necesario que se realice, entre otras cosas, una opinión o como un reporte de lectura, como quien le platica a otra persona de qué trató la lectura, de qué trató la película, de qué trató el tema, de qué trató la plática, la charla. Y entonces, en tus propias palabras, hacer una descriptiva del tema propiamente dicho. Y también hay un cuadro comparativo de lo que son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, requisitos de procedencia, quién la promueve, en qué casos se promueve, con qué temporalidad se pueden promover. Y entonces hay que hacer ese cuadro comparativo. No olviden que al finalizar este módulo también hay que realizar una autoevaluación. Esa autoevaluación también nos da un puntaje, les da un puntaje. Al haber contestado el reto 1, les da 10 puntos. Al haber contestado el reto 2, les da 20 puntos. El caso Marbury contra Madison les da 15 puntos. El reto 4, que es el de derechos humanos y la Constitución, les da 20 puntos. El reto 5 de la división de poderes les da 10 puntos y el reto 6 de la inconstitucionalidad y controversias les da 20 puntos. La autoevaluación les da 5 puntos. No hay que olvidar que para que se tenga por acreditado este módulo se requiere tener mínimo 70 puntos. Y para que tengas derecho a un examen de recuperación, haber reunido por lo menos 50 puntos. Este tema, lo que es el derecho constitucional, es un tema muy importante para conocer lo que es el Estado mexicano, para conocer la organización, estructura y funcionamiento. Soy enfático respecto al Estado mexicano. Si queremos saber cómo se organiza el Estado mexicano, cómo se integran todos los elementos, una población, un territorio, un poder soberano, un orden normativo, una teleología o fin último o qué es lo que busca esa sociedad, ¿sí? Ahí lo vamos a encontrar, la división de poderes, los órdenes normativos, ¿sí? No olvidemos que el Estado se estructura de una población. La población mexicana se integra de nacionales, que pueden ser ciudadanos o no,
porque la ciudadanía se obtiene al tener la mayoría de edad. Se integra también la población mexicana, pues, además de los nacionales, que pueden ser ciudadanos o no, también de los extranjeros, que pueden tener una residencia o no, pueden ser que estén extranjeros de manera transitoria, un tema vacacional o tema laboral, o bien simplemente están residiendo en el país, pero no quiere decir que hayan tenido la nacionalidad mexicana, por ejemplo. ¿Sí? Eso es en cuanto a la población que habita en el territorio nacional. El territorio, ¿cómo se integra el territorio nacional? Pues por las partes integrantes de la Federación, 31 estados y la Ciudad de México. Y hacia el interior de cada uno de los estados, pues están los municipios. Y en el caso de la Ciudad de México, pues está lo que se conocía como las delegaciones, ahora las alcaldías de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, eso integra pues el territorio, ¿sí? El gobierno. El gobierno está ejecutado o está organizado a través de tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal, con una división de poderes en el ámbito federal y en el ámbito estatal, ejecutivo, legislativo y judicial. Y a nivel municipal, recuerden, no hay división de poderes. Es un solo poder que es un órgano colegiado, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento, encabezado por un presidente municipal, síndicos, síndicos y regidores. En el caso de Guanajuato, 8, 10 o 12 regidores. Eh, Otro aspecto también por demás importante es, además de la población del territorio y del gobierno, el orden normativo. ¿Cuál es el orden normativo que impera en el territorio nacional? Lo que es la Constitución. La Constitución en sus 136 artículos de la Constitución, en sus 9 títulos y en sus artículos transitorios. Entonces, ahí está previsto. Pero además están pues las leyes federales y tratados. Además están las leyes generales, las leyes federales, leyes ordinarias, reglamentos, leyes reglamentarias, los reglamentos, todos los ordenamientos hacia abajo que nos marca pues, y que van circulares administrativas o lineamientos que se derivan pues en el ejercicio de la función legislativa, ejecutiva y jurisdiccional. ¿Sí? Recordemos que también en el ejercicio de la función jurisdiccional, pues está también la aparición de las tesis y las jurisprudencias, que no es otra cosa sino interpretaciones que de la ley hacen los facultados para ello. Los ministros, los magistrados están facultados para interpretar los ordenamientos normativos, ¿sí? Además, pues, de una población, un territorio, un gobierno, un orden normativo, está la teleología o fin último. ¿Qué es lo que se busca, pues, con esa gente que está organizada, que está en un territorio, que tienen que tienen ordenamientos? Pues es el alcanzar el bienestar público temporal, ¿sí? Es lograr los objetivos. Todo este esfuerzo, toda esta organización, ¿para qué? Para lograr el bien público temporal. Y es un bien público temporal porque se va adecuando, se va actualizando de acuerdo a las necesidades de la población en ese momento. No son las mismas necesidades de la población, por ejemplo, del México de 1960, del 70, del 80, del 2000, del 2018, del 2024, del 2025. Son distintas las necesidades, pues, del pueblo mexicano y por eso se van actualizando. Y bueno, pues hasta aquí, ese es un esbozo, algo a grosso modo, de lo que es propiamente este curso de Derecho Constitucional. Y bueno, pues es lo que estamos revisando. Como les decía, tuvimos verificativo, se tuvo verificativo esta sesión el día domingo 19 de enero. Sin embargo, por ahí no se alcanzó a grabar. Varios de ustedes estuvieron presentes y bueno, pues estoy repitiendo esto que se vio con un poco, algunos datos complementarios, algunos datos adicionales, mismo que les estoy compartiendo a través del enlace para que lo puedan estar consultando. De antemano, yo les agradezco su presencia, les agradezco su atención, les agradezco que se den la oportunidad de estar viendo este video y les agradezco y les reconozco que puedan estar cursando este módulo de Derecho Constitucional y que puedan estar cursando esta licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Yo quedo a sus órdenes a través de este mensajero del portal, a través de los medios previstos, que es a través del correo electrónico del UBEC
pero principalmente pues a través del mensajero del portal y el portal de avisos les estaría subiendo entre otras cosas, video pues de la sesión sincrónica. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz y les agradezco el haber participado en esta sesión sincrónica. Muchas gracias. Hasta luego. Seguimos en contacto y buenas noches, buenos días. Que tengan un excelente día. Nos vemos.